Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario, que nos hubiera gustado pues, hacerlo de manera presencial, pero bueno, dadas las circunstancias que todos sabemos, pues lo tenemos que hacer en este formato. Este seminario tiene dos objetivos. En primer lugar, clausurar la edición actual del Máster de Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud. Y, en segundo lugar, también, ¿por qué no?, pues rendir homenaje a todos los profesionales sanitarios que durante todos estos meses pues, han estado ahí en primera línea, pues haciendo su trabajo y ayudando a que esta epidemia, que es objeto de nuestro seminario, pues se extienda. Sabemos que muchos de nuestros alumnos de esta edición pues, han estado involucrados y trabajando intensamente en esta situación tan incierta por la que hemos pasado, y por eso hemos pensado, pese a que ya estamos en el mes de julio y que todos queremos pues, más vacaciones, pues tener este encuentro con profesionales, profesores del máster, colaboradores de nuestro grupo de investigación, para pues compartir unas experiencias que pues lo estamos haciendo pues, en pleno directo, ¿no? Con esta tecnología que disponemos y que la estamos utilizando y aprendiendo a utilizar durante todo este periodo. No me quiero extender más, como es la presentación, como director del máster, y voy a dar la palabra a la subdirectora de esta edición y directora de la próxima edición del máster, bueno, para dar la bienvenida a todos vosotros y presentar los diferentes ponentes del seminario y, en definitiva, pues moderar este seminario. Doy, pues, sin más, la palabra a la profesora Isabel Barrachina. Bueno, muchas gracias, David. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a la clausura del máster de este curso académico 2019-2020, en el que nos ha parecido interesante abordar las experiencias en la gestión del COVID-19. Y para esto contamos con la participación del doctor Francisco Dolz, que es gerente del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Nos va a contar cuál ha sido su experiencia en el hospital. Y también contamos con el doctor Roberto Guerri, que es jefe de sección de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona y justamente ha estado trabajando como coordinador en la unidad de hospitalización por COVID-19. Nos va a contar cuál ha sido la experiencia en la gestión en este servicio. A continuación también contamos con la doctora Pilar Botija, que es subdirectora médica del Departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa, y nos va a dar la perspectiva desde el punto de vista de la atención primaria y atención sociosanitaria. Por último, el doctor Peter Sandiford es médico de salud pública del Departamento de Auckland y Waitemata de Nueva Zelanda. Nos va a dar una visión epidemiológica internacional con especial referencia al caso de Nueva Zelanda. A continuación de las ponencias abriremos un turno de preguntas. Así que ya vamos a empezar con la primera ponencia del doctor Francisco Dolz. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Poned las transparencias mías, por favor. Buenas tardes. Gracias por invitarme a edición de cierre, este webinar del Máster de Gestión Sanitaria y Dirección de Hospitales y Servicios de Salud. Agradecérselo a la Universidad Politécnica Valencia, a CIEX, y, como no, a Isabel, a Pilar, a David, Roberto, a Peter, a Carlos y a Silvia, que aunque están detrás de todo esto, están también. Dar la enhorabuena a David Vivas y a Isabel Barrachina por tan excelente iniciativa y por llevar tan brillantemente este máster adelante. Bueno, pues mi introducción, mi ponencia va a tener 3 puntos fundamentales. Tiene mucha diapositiva, pero son diapositivas flash, que digo yo, para que se impresione, y tiene 3 apartados fundamentalmente. Una introducción del COVID para que se entienda por qué se han hecho una serie de cosas. Segundo, cómo se abordó a nivel de hospitalario, y el tercer punto será qué experiencias y aprendizajes y soluciones hemos tenido después de que haya pasado un poquito todo esto y hayamos podido reflexionar. Pasamos diapositiva, por favor. Pasamos
¿Pasamos? Muy bien. No, lo anterior, por favor. Hay una serie de datos que marcaron la evolución de la epidemiología y uno es que China tardó muchísimo en comunicar lo que estaba pasando. El 31 de diciembre comunica algo que ya estaba pasando el 8 de diciembre, por lo tanto tardó mucho. Incluso hay ya publicación que dice que incluso en agosto de ese mismo año, del 19, ya habían casos e incluso se sabía que estaba el coronavirus circulando y por lo tanto podía ocurrir. Por el otro lado, también es verdad que el sistema de detección, de vigilancia y protección, tanto europeo como estadounidense, falló bastante y facilitaron que este fallo propagara el virus en febrero. Siguiente diapositiva, por favor. El gobierno recibió el primer aviso de gravedad en el brote el 8M por la noche. Es decir, la OMS se entretuvo demasiado y comunica al Estado español con muchísima tardía lo que estaba pasando cuando tenía. Lo hace ya cuando ya hay varios muertos en ese día. De hecho, si miráis la diapositiva, veréis que España tarda, por ejemplo, en anular eventos 4 días después del tercer muerto. Por lo tanto, llevábamos ya un poquito con retraso. Siguiente. La evolución de la pandemia va desde el 31 de enero, que ya en España está el primer caso positivo que se da en La Gomera, en las Canarias, hasta el día 13, el 13 que se comunica, cuando ya hay 90 muertos y 3.869 contagiados, cuando el presidente del gobierno es cuando declara el estado de alarma. Siguiente, por favor. El coronavirus es un germen que ya estaba aquí presente. Tenemos 7 variantes de coronavirus y ya en el 1960 ya era conocido uno de ellos que producía el resfriado común. Hay 3 que han pasado de la especie animal a la especie humana, que es peligroso, como es el MERS, el SARS y el COVID. Siguiente, por favor. Viene de Wuhan, de la ciudad de Wuhan, en el mercado húmedo de Wuhan, donde hay muchos tipos de animales que se venden para su consumo. Siguiente, por favor. Se transmite a través de gotas de Fluger y de contacto de las manos con las mucosas, con una transmisión que es de media unos 4. Es decir, cada paciente infectado es capaz de contagiar a 4 de manera inmediata. Siguiente. Dando una sintomatología que predomina la fiebre fundamentalmente, con un 88%, tos seca en el 68%, astenia en el 68% y con una sintomatología bastante variopinta que podía imitar cualquier gripe. Complicaciones da una neumonía grave, síndrome respiratorio agudo, hipercoagulabilidad, sepsis, insuficiencia renal, entre otros. Siguiente. Por lo tanto, por el mecanismo de transmisión, se nos aconseja uso de mascarillas, lavarse mano, cuidado en aglutinar a la gente y, evidente, ponerse en el circuito de diagnóstico cuando antes para no transmitir. Siguiente. Pongo esta diapositiva porque para mí es muy importante lo de las mascarillas y ahí tenéis lo que pasa. Si el que se pone mascarilla es el sano, pero el enfermo no se pone mascarilla, la probabilidad de contagio es un 70%. En cambio, si ambos dos, contagiante y posible contagiado, se ponen mascarillas, baja hasta 1,5% de probabilidad. Siguiente. El tipo medio de paciente infectado es un hombre octogenario con problemas cardiovasculares y presenta una mortalidad de 2,8% entre hombres y un 1,7% entre mujeres, con unas dolencias previas que condicionan la mortalidad. Siguiente. En España, con estas circunstancias, se produce una infección. Tenemos aquí una gráfica que empieza el día 8 de febrero, pero si os dais cuenta, el día 22 de febrero pega una subida espectacular de carácter vertical que da auténtico pánico, tanto de infectados como de mortalidad y de crecimiento de casos diarios. Siguiente. Esta gráfica es muy importante, la manejamos bastante porque nos deja claro lo que podemos esperar y cómo prevenir y actuar sobre el virus. Entonces, 7 días antes del inicio de síntomas, el germen ya empieza a estar infectando, incluso 5 o 7 días antes ya se podría detectar por PCR, lo que nos plantearía una estrategia de diagnóstico precoz lo más precoz posible.
Está claro que cuando aparecen síntomas el germen es muy infectante y es a los 5 o 7 días de inicio de los síntomas cuando empieza a tener el infectado gamma-globulinas que le pueden dar defensas. Siguiente. Ante esto, se planteaban a nivel mundial y en España sí se lo planteó dos escenarios. Un escenario sin mitigación, es decir, buscamos de que hubiera un efecto de inmunización de rebaño o que hiciéramos mitigación para que, aunque se diesen los mismos casos, fueran progresivos y diésemos para que el sistema sanitario no se colapsara. Siguiente. Pongo como ejemplo lo que pasó del día 25 de febrero al 25 del siguiente mes, de marzo, un mes. Pasamos de 4 sujetos infectados a 54.000 sujetos. Pero no es solo eso en un mes, es que desde el 25 de marzo al 31 de marzo, o sea, 6 días, se vuelve a producir una infección similar, 47.000 pacientes. Siguiente. Esto marca la evolución y la rapidez con que se está extendiendo. En la semana que más fallecidos hubieron en este país fue la semana del 30 de marzo al 5 de abril y se produjeron 20.575 muertos, más que respecto a 2019 sin el coronavirus. Siguiente. Y los afectados, ahí los tenéis, sobre todo pacientes de 75, 70 años hacia arriba, siendo lo más afectado cuando más años tenga, sobre todo los de 90 años. Siguiente. La situación actual, a fecha de ayer, 256.000 infectados en España, fallecidos 28.400, fallecidos en residencia mayores 19.000 y casos de sanitarios confirmados 53.000 casos. Siguiente. Aquí tenéis los que precisaron, de todos estos en España precisaron ingreso, fueron 125.000, aproximadamente 50%. Pero de estos ingresados, casi el 10% son los que tienen que estar en intensivos, habiendo la mortalidad que ya hemos dicho antes de 28.403. Siguiente. En la Comunidad Valenciana tiene una situación un poquito mejor, pero muy parecida a la que os he dicho antes. Siguiente. Aquí tenéis en la gráfica que da más impacto. Veis que desde el 15 de marzo al 16 de abril o 20 de abril es una cresta de ola impresionante la que se produce. Fue una avalancha. Siguiente. Con una tasa de función desgraciadamente demasiado alta para esperar un virus que se decía que era poco más que la gripe. En la Comunidad Valenciana de un 2 con algo por 10.000. Siguiente. En el hospital Dr. Peset, ¿qué pasó? Pues hemos tenido 382 ingresados, con una edad media de 69, que oscila con un intervalo de 56 a 77, con una estancia de mediana de 9, que va entre 6 y 14, con ingresos en UCI el 12,8% y un exitus del 15,7%. En esencia, podría decir que nosotros pasamos de primeros días de marzo a mediados de marzo pasamos de tener 8 pacientes a tener 200 pacientes. Es decir, el hospital Dr. Peset se convirtió en un hospital COVID totalmente. Tuvimos que desalojar todos aquellos pacientes que no eran COVID para poder meter COVID dentro. Los intensivos tuvo que triplicar sus camas porque era la cantidad de pacientes, era de 6 que teníamos, de repente nos vemos con 47 pacientes ingresados intensivos, con ventilación mecánica, con el trabajo que quedaban, etcétera, etcétera. Siguiente. Esta es la gráfica, es impresionante. La siguiente. Bueno, se dice que los sanitarios han tenido un efecto de infección importantísimo, pero lo que está recogido con validez, que ha recogido bien los datos, son esta cantidad de 2.223. Evidentemente han sido muchos más, pero lo que ha podido realizar el estudio para ver qué ha pasado son esto. Y nos dice esta gráfica lo siguiente, que los trabajadores se han contagiado en el mismo centro sanitario y han transmitido la infección en el mismo centro sanitario. Pasar, siguiente. Esta es cómo se han infectado. Tienes una fecha de diagnóstico que oscila, si os dais cuenta, desde finales de febrero hasta
abril la ola de infecciones máximas, teniendo un pico fundamentalmente alrededor de entre el 20 de marzo más o menos. Siguiente. Mirar, he superpuesto la primera gráfica de infectados con la gráfica de infectados de trabajadores del hospital. ¿Os dais cuenta que es muy curioso? Se infectan primero los trabajadores y después vemos la avalancha de enfermos que nos ingresan. Sacar la conclusión pertinente y así tenéis materia gris que analizar. Siguiente. Evidentemente, las infecciones en los hospitales, en las comunidades, han sido muy variopintas. Desde una muy baja, que es Cataluña, se piensa que si no ha declarado adecuadamente, hasta otras muy altas, como es Andalucía. Es muy variopinta. Siguiente. Muy bien. De los pacientes, de los sanitarios infectados, aquí tenemos la gráfica, la situación demográfica y clínica de ellos. Y dicen que casi todos los infectados, casi todos, tienen una enfermedad adicional que ha condicionado una predisposición a ello. Y solo han muerto 52 que estén declarados, que son 100% de los declarados, pero el contacto con que se ha infectado siempre declaran, casi siempre, con alguien que estaba reconocido previamente que tenía una infección. No parece ser que haya, no sé dónde me he infectado, eso lo ha respondido muy poquita gente. Siguiente. Con todo esto tuvimos que desarrollar lo que se llama plan de escalada, es decir, el plan de escalada fue bestial, o sea, de tener, como dije, 8 pacientes a tener 200 pacientes en 6 días. Eso fue bestial. Siguiente. Muy bien, pues de los datos llegados de China que indicaban que 1 de 5 casos diagnosticados requería ingreso hospitalario y 5 requeriría UCI, pues bueno, se cumplió bastante. En hospitales de España hicieron falta más recursos materiales, pero también más manos. Y eso obligó a que todo profesional médico tuvo que reincorporarse a trabajar, desde médicos que se habían presentado a dormir y no habían tenido plaza o pendientes de coger plaza, médicos jubilados, voluntarios, etcétera, etcétera. Por cualquier mano era necesaria. Así ocurrió en la Comunidad Valenciana y en mi hospital. Como ejemplo de la bestialidad, digo lo que dice el Hospital Vall d'Hebron, llegó a ingresar en la UCI a 24 pacientes al día, 1 por hora. Fue bestial. En apenas 10 días el crecimiento es exponencial. Pasamos de 10 a 20 o 30 ingresos a llegar a más de 110 en un día, como dice Javier Muñoz, que es el director médico de Gregorio Marañón. Es decir, además se han cumplido de que en materia sanitaria no estamos acostumbrados a que nuestros proveedores no sean de Europa o de Estados Unidos. No tenemos contactos, como decían también otro directivo, otro consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Hemos estado merced de proveedores. Siguiente. El virus apagó al mundo, es un titular que he cogido de una publicación, apagó el mundo en 100 días, es decir, el mundo cambió radicalmente en 100 días. Y los problemas, ¿y cómo empezamos a trabajar en la escalada? Pasamos a utilizar conceptos del siglo pasado en una epidemia de este siglo, o sea, conceptos trasnochados, desnotados y conceptos que nunca hubiéramos pensado que teníamos que haber cambiado. Y una cosa muy importante, las residencias quedaron a su suerte ante el colapso hospitalario. Después lo hemos solucionado, pero sí que es verdad que quedaron a su suerte. Siguiente. Bueno, pues pasa todo lo que nos ha ocurrido y vamos al plan de desescalada. Siguiente. Bueno, ¿qué nos encontramos en el plan de escalada? Afecciones pulmonares, trombosis, cuadros depresivos, ansiedades, que van a hacer que se nos desborde. Y esto va a ocurrir tanto en la población infectada como en nuestros sanitarios. El problema es que, y además hay un problema importante, es que muchos de nuestros pacientes se quedaron en casa por miedo y por lo tanto tenemos ahí una actividad también que atender, o sea, actividad propia del COVID, pero actividad de consecuencia de no acudir. Siguiente. Aquí tenemos el impacto o la huella de salud de la pandemia y eso se marca en 3 ondas. Primera onda, mortalidad inmediata y morbilidad por COVID, evidentemente. La segunda ola, el impacto de recursos y restricciones que tuvieron que hacer que no se pudiera atender a otra gente por culpa de COVID. Tercera onda,
onda, dejamos de atender la patología crónica, la abandonamos. Y cuarta onda que viene, que tenemos el trauma psíquico, enfermedad mental, pérdida económica, el burnout que se está produciendo. Y esto hay que darle solución en la fase desescalada y nueva, y ya en la nueva evolución que estamos teniendo. Siguiente. Esto nos obligó en la reescalada a trabajar de diferente manera. Primero, a aplicar protocolos y circuitos adecuados, utilizando lecciones que habían aprendido con todo esto, con mejores prácticas, planes de actividad y de futuras emergencias que teníamos que tener presente. Había que adecuar los recursos en función de la demanda, analizando los parámetros de la demanda, planificando las necesidades de recurso, evitar saturaciones y tener también dinámicas de ágil adaptación a los cambios que se pudieran producir. Y como no, a desarrollar lo que denominamos telemedicina, en la que yo englobo criterios para una visita remota, ratio entre visitas presenciales y remotas, dinámicas de contact center que nunca las habíamos abordado y en plantear una telemedicina sostenible. Siguiente. Bien, pues ya el planteamiento eso. Ahora viene la reescalada. ¿Qué pasa en la reescalada? Que estamos teniendo brotes en la actual. Siguiente. El reto del hospital será volver a encajar la actividad de COVID en el marco de un eventual rebote, sí o sí, y que nos planteamos un escenario que puede ser un rebote o una suma de rebotes que nos pueden llevar a una situación previa. Esto puede ser muy agotador y dejarnos sin recursos. Siguiente. Os pongo el ejemplo actual de lo que está pasando en rebrotes. Ahí tenéis Cataluña, los rebrotes que tiene, Comunidad Valenciana tiene algo, Extremadura, Galicia, Murcia, siguiente, Andalucía, Aragón, como lo tenéis ahí. Y es sorprendente, por ejemplo, como Castilla-La Mancha y Castilla y León, que tenían unas cifras increíbles y que en la escalada y desescalada iban muy en la cola, están teniendo en estos momentos menos rebrotes que quienes iban mucho mejor. Adelante, siguiente. Bueno, en todo esto no sé el tiempo que me queda, pero sí que me gustaría analizar el punto de valoración de la pandemia, qué hemos cambiado y qué hemos aprendido. Y eso lo hablamos, yo lo he dividido en tres partes. El contexto, una situación anunciada pero inesperada. 2, debilitamiento progresivo de la importancia de la salud. Y 3, qué conclusiones podemos extraer de la pandemia. Como me imagino que quedará poco tiempo, los dos primeros lo imagináis ya lo que es o lo pasamos muy rápidamente. Siguiente. En el contexto. Sabíamos que esto iba a ocurrir porque ya teníamos anteriores experiencias. Siguiente. Y además que iba a haber una infección con bastante tasa de contagio y letalidad. Y ahí tenéis los ejemplos. Siguiente. Pero no solo eso, sino que ya habían publicaciones diciendo, oiga, que el mundo está en peligro y que habían riesgos globales de que se reproducieran y nuevas infecciones o nuevos brotes. También tenemos un sistema de globalización y de cambio climático que han potenciado todos los rebrotes. Siguiente. Y el segundo punto que decía era salud pública. Salud pública tenía que haber tenido aquí un protagonismo fundamental y en cambio, si os dais cuenta, lo único que hemos hecho es hospital, hospital y más hospital. Salud pública ha estado, pero muy aparte. Hemos hecho lo que yo le llamo hospitalocentrismo en el COVID. Siguiente. Y aquí tenéis el ejemplo del hospitalocentrismo. Todos los circuitos llegan a hospital. Todos llegan a hospital en el plan de escalada. Siguiente. Y después la actuación ha sido muy variopinta. Estaba hablando antes con Peter, que depende de qué parte del mundo se ha actuado de una manera u otra. Aquí tenéis en Europa cómo se ha abordado y veréis que las banderitas se van colocando en diferentes sitios. Hemos actuado de manera muy diferente, no nos hemos coordinado. Siguiente. No solo eso, sino incluso entre comunidades autónomas se ha trabajado de manera diferente. Siguiente. Y una cosa muy importante, a la hora de comunicación, los datos que teníamos que dar transparencia, no hemos sido transparentes. Cada uno ha dado los datos como le ha dado la gana. La métrica que ha utilizado y se ha utilizado en cada momento ha sido muy discutida porque nunca ha sido la misma, se ha llegado a cambiar. Por eso no nos aclaramos ni cuántos muertos tenemos, ni cuántos infectados tenemos. Siguiente. Conclusiones. Los hospitales no están diseñados para asumir una pandemia con su capacidad normal ni su infraestructura. Siguiente. No tenemos mecanismo.
La capacidad crítica del hospital está muy delimitada, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario, pero sobre todo hospitalario, que es muy rígido. Tenemos que pensar en situaciones de actuación diferente. Siguiente. La tecnología de la información ha sido básica porque nos ha ayudado a gestionar la pandemia. Por ejemplo, aplicaciones de geolocalización fundamentalmente que no hemos utilizado nosotros, pero en otros países se ha utilizado, o la telemedicina que sí que la hemos utilizado, ha sido importante y nos ha solucionado problemas. Siguiente. Los datos, el Big Data y la inteligencia artificial es importante. Esto nos ha dispuesto, por ejemplo, poner en predisposición posibles vacunas. El Big Data nos ha orientado hacia qué vacunas y qué tipo de herramientas necesitamos para actuar de manera inmediata sobre pandemias de este tipo y generar, por lo tanto, herramientas de monitoreo en tiempo real, que es importantísimo. Siguiente. La innovación y la cooperación ha sido generada de manera espontánea, pero nos ha dado soluciones, por lo tanto hay que protegerla. Las formas de comunicación no es la mejor, la que hemos tenido, y deberíamos analizar qué sistema de comunicación en un futuro deberíamos de tener. Y después, una gestión deficiente de los puntos vulnerables hemos tenido, las personas mayores y los institucionalizados. Nos los tenemos que hacer ver y tenemos que plantearnos soluciones más adecuadas. Siguiente. Por lo tanto, las conclusiones, y ya termino: hospitales no diseñados para ello, menos hospitalocentrismo, porque tienen capacidad crítica, son poco flexibles, las tecnologías de la información hay que desarrollarlas y buscarle legalidad, la gestión y uso de datos como Big Data sobre datos reales y en el momento de inteligencia artificial hay que desarrollarlo porque nos da información al día y suficiente para poder actuar. La innovación y cooperación hay que estimularla. Las fórmulas de comunicación y comunicar tenemos que mejorarla y hacerla veraz y que sea muy transparente. Y después hay que hacer una gestión eficiente de los grupos vulnerables fundamentales, que es como son las personas mayores e institucionalizados. Siguiente. Pues nada, con esto acabamos. Y nada, pues he puesto esta diapositiva para hacer un poquito de gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Vamos a pasar ahora la palabra al doctor Roberto Guerri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la invitación para estar aquí con ustedes y poder compartir, además, de hecho, desde la humildad, ¿no? Con los ponentes con los que estoy es un poco abrumador, pero nosotros lo que voy a intentar es transmitir la experiencia práctica de un hospital de tercer nivel en Barcelona, un poco cómo nos hemos ido adaptando. En realidad es transmitir lo que el doctor Dolz ha explicado ahora, pero en un efecto, en un lugar concreto de Barcelona. Si pasamos a la presentación, les explicaré. Yo, además de ser alumno del máster, soy adjunto de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona y lo cierto es que yo empecé a ver los primeros pacientes por COVID que empezaron a llegar y un poco como planteaba el doctor Dolz, eran pacientes que iban llegando en goteo, que tampoco era algo, inicialmente pensábamos, algo más exótico que lo que realmente ha venido después y esto es una realidad. Es decir, había todo el protocolo activado, pero bueno, no realmente en los primeros momentos nadie pensaba que esto fuera a adquirir las dimensiones que realmente adquirió. Por tanto, la capacidad de cambiar completamente la fisionomía del hospital, porque no solamente es de un área, sino de todo el hospital y la atención médica, yo creo que denota una capacidad de adaptación que creo que dentro de toda la autocrítica que ha ejercido el doctor Dolz, pues creo que también es un punto importante. Si pasamos, básicamente yo lo que... Bueno, básicamente esto es lo que voy a discutir brevemente. Ya digo, gran parte de lo que yo voy a exponer de forma práctica, el doctor Dolz lo ha explicado. La siguiente, por favor. Esto está dicho. Wuhan, una ciudad donde parece que inicia todo y además parece que hay un retraso en la comunicación. El problema realmente, aparentemente, era bastante más grave de lo que realmente tenemos. Yo recuerdo de haber estado en
California en el mes de enero. En aquel momento, el centro de investigación donde yo estaba acababa de recibir un funding de $15 millones para empezar a estudiar el tema del coronavirus, y parece ser que la información, que a nosotros todavía era un poco confusa, la información que estaba llegando por algunos canales era una información de que realmente el problema era mucho mayor de lo que había. La siguiente, por favor. Este repaso lo ha hecho el doctor Dolz perfectamente, es decir, esta es un poco la cronología como se vio en España. El primer caso, el 31 de enero. Siguiente, por favor. En Barcelona tuvo mucha repercusión y de hecho algunos llegaron a cuestionar el hecho de que el Mobile, que es un congreso importante en Barcelona, se suspendiera y se tomara la decisión de suspenderse, pero ahora, a todo pasado, parece que este cambio fue adecuado. Siguiente, por favor. Esta es la situación actual hace 2 horas. Es decir, parece que tenemos 13 millones de casos confirmados en el mundo y fíjense que España pues, ocupa dentro de los 20 primeros con 250.000 casos confirmados y 28.000 muertes oficiales. Siguiente, por favor. Y esto es lo que sucedió en mi hospital, es lo que les decía. Yo recuerdo el 1 de marzo estar pasando visita y atendiendo pacientes, pues había 1, 2, 3 pacientes, se habían acumulado, llegamos a tener un acúmulo pues, de 4 o 5, pero incluso en aquel momento tampoco el protocolo estaba muy claro sobre cómo actuar, pero realmente nos encontramos en un momento en que se produjo una eclosión a partir sobre todo de la tercera semana de marzo, en el que pues, de un hospital como el mío, que en este momento alberga unas 400 camas, llegamos a atender 1.800 pacientes en la unidad COVID que organizamos. Por tanto, el cambio radical a todos los niveles que nosotros que tuvimos que plantear en la manera de actuar, en la manera de organizarnos, en la manera de trabajar, fue absoluto. Siguiente, por favor. Por tanto, la preparación hospitalaria, y esto, es decir, nosotros lo fuimos haciendo de forma progresiva, pero realmente viendo después las guías o las recomendaciones de, por ejemplo, de las European CDC para un poco cómo adaptarse y cómo prepararse para una situación de estas características, pues viendo lo que hicimos y un poco lo que se recomienda, al final no fue tan diferente. Es decir, el aspecto más relevante y más importante, que yo creo que fue un poco la clave de un manejo digamos, fino dentro de todo este caos, fue la definición de un core team, de un núcleo, digamos, de decisión, el que aglutinara todos los elementos responsables de la atención, no solamente médicos, sino también, evidentemente, de enfermería, pero también del aspecto logístico, del aspecto, digamos, económico, incluso, pues, evidentemente, de la gestión como de la compra de material. Como bien decía el doctor Dolz, el tema de los proveedores es un tema fundamental y realmente uno de los grandes dramas y uno de los grandes problemas que ha habido durante todo el proceso ha sido los equipos de protección individual, ¿no? La gestión de equipos de protección individual junto con la gestión de lo que son los recursos humanos y los compañeros que iban cayendo enfermos y cómo se organizaba esto han sido uno de los grandes desafíos dentro de todo el proceso. Por lo tanto, tras la definición del core team, del núcleo, digamos, del equipo nuclear, pues la gestión del material es muy importante, la gestión de los EPIs y a partir de ahí la definición de las prioridades, la importancia de la priorización dentro de la atención, ¿no? Dónde focalizar las fuerzas y de qué manera distribuirlas. Y un aspecto muy relevante y que después haré breve reseña es el tema del protocolo. Es decir, protocolo de atención. Y esto es un tema que puede quedar un poco fuera del scope, pero es fundamental. Es decir, estamos ante una enfermedad en la que la evidencia era nula y las decisiones que se tenían que tomar tenían que ser decisiones colegiadas y decisiones que tenían un impacto directo en cómo íbamos a tratar a los pacientes. Por tanto, una revisión exhaustiva, crítica y constante de la literatura y de la evidencia era fundamental para mantener un protocolo actualizado durante todo el proceso. Aspectos tan absolutamente kafkianos como el hecho de plantear tratamiento con hidroxicloroquina más menos acitromicina, a que después eso se cayó a poner corticosteroides. Tuvimos que tomar la decisión de poner corticosteroides cuando incluso la evidencia que había en aquel momento era decir, para el distrés respiratorio no sirven, por tanto, o no están especialmente indicados, por tanto, y tomamos la decisión de hacerlo en base a pues, pequeñas publicaciones, pequeñas revisiones y demás, y el tiempo parece que en esto ha dado la razón. Siguiente, por favor.
Con respecto a la definición del núcleo, digamos, de gestión, es decir, teníamos evidentemente el hospital manager, que es el director médico, que era un poco el que viene en nuestra situación, junto con la gerente de nuestro hospital, pilotaba todo el equipo, digamos. Estábamos 2 personas de enfermedades infecciosas como, digamos, el servicio médico no crítico y no urgente que iba a hacerse cargo de la gestión, evidentemente urgencias y UCI, como decía, enfermería fundamental, y el aspecto logístico, que abarcaba desde el punto de vista, o sea, desde la parte de material a la parte de cosas tan evidentes como la necesidad de camas. Siguiente, por favor. Respecto a este núcleo, digamos, de decisión, había unos aspectos que yo, al haber estado dentro y haberlo visto desde dentro, ¿no? He pasado de ser un adjunto a estar dentro de un núcleo de estas características, un poco lo que me ha resultado especialmente importante y que de hecho ya está bien definido, es definir bien las responsabilidades, la comunicación constante, el dejar constancia escrita de lo que se comenta y de lo que se dice, el poder reunirse de forma ágil y rápida, es decir, encontrar la manera de poder verse, el poder mantener la documentación de lo que se ha decidido para poder actualizarlo y el hecho de poder estar siempre disponible. Esto ha sido una de las cosas que las decisiones se han tenido que tomar en momentos absolutamente inverosímiles. Por tanto, la disponibilidad de siempre alguien del núcleo disponible es fundamental. Siguiente, por favor. Como decía, un aspecto muy importante era la gestión del capital humano, ¿no? Es decir, el hecho de definir quién iba a ver los pacientes y de qué manera se van a ver. Nosotros tuvimos que reclutar médicos, como comentaba el doctor Dolz, primero de otras especialidades. Establecemos un sistema de gradación. Es decir, primero especialidades médicas, después especialidades quirúrgicas, pasamos a reclutar después otras especialidades, digamos, para no tan directamente la asistencia como desde oftalmología, que evidentemente son cirujanos, pero siempre queda un poco más apartado, psiquiatría, y se incorporó. La incorporación de esto, siendo conscientes de la importancia de la capacitación de estas personas, que en sus áreas evidentemente, pero evidentemente un paciente pues agudo con un distrés respiratorio, en su práctica diaria no tienen por qué estar habituados a verlo. Hicimos episodios o cursos acelerados de formación un poco para objetivar y protocolizar muy bien lo que se tenía que hacer en cada momento. Se definió un poco la ratio que tenía que haber de paciente en función de la gravedad del paciente y además tanto de médicos como de enfermería. Y además el personal administrativo, que es fundamental. Es decir, el hecho de la identificación, del seguimiento y la trazabilidad de los pacientes es un tema muy importante, sobre todo en unas situaciones en las que había una situación con tendencia al caos. Siguiente, por favor. Por tanto, como decía, reclutamos especialistas, primero médicos, después quirúrgicos, después como que el tema iba creciendo de forma exponencial. Tuvimos que cambiar la forma de trabajar, es decir, de pasar de trabajar de turnos de 8 horas y alargar estos turnos a turnos de 12 horas y hacer en turnos de día y de noche, es decir, completamente diferente la forma de trabajar. Y llegó un momento en que cuando esto no era suficiente y la cosa seguía creciendo, reclutar médicos de fuera. Médicos de fuera significaba cualquier médico que estuviera dispuesto a venir de una manera u otra, es decir, he comentado de personas ya jubiladas o incluso lo que llamamos R0s, que son residentes que no han escogido plaza todavía, pero que ya están licenciados, los incorporamos al pool. Siguiente, por favor. Como decía, un aspecto fundamental es el tema del material, es decir, los equipos de protección individual a la que teníamos, como llegamos a tener en algún momento 70 u 80 ingresos diarios, la necesidad de equipos y la necesidad de material para atender a estos pacientes se hizo, digamos, con tendencia al infinito. De hecho, llegamos en un momento determinado, y yo recuerdo perfectamente ese día, en el que nos quedamos sin máscaras con reservorio, que es el paso intermedio, digamos, a procedimientos ventilatorios más invasivos. Tuvimos en aquel momento en el que era imposible encontrarlos, buscar maneras de procesos de esterilización, procesos de reuso dentro de una situación, ya digo, complicada. Por tanto, eso también, de alguna manera, la necesidad
necesidad de tener proveedores y de tener proveedores alternativos y además bien identificados es una de las primeras cosas que se han planteado ya para una siguiente situación de reescalada. Sí se planteará además tener siempre un buen remanente de stock y sobre todo además también protegerlo y tener una trazabilidad y una trazabilidad de uso. Siguiente, por favor. Bien, la distribución hospitalaria nosotros la dividimos por fases, es decir, una situación inicial primera en la que había en ID de enfermedades infecciosas 40 camas de hospital y 20 camas de UCI disponibles, y esta es una situación, digamos, en la de los primeros días. Pero esta fase se vio rápidamente superada y pasamos, siguiente por favor, que abrirá una animación, y la siguiente también. Pasamos enseguida a una situación de llegar a plantear el reclutamiento de 200 camas de hospitalización convencional y 50 camas de UCI. Y cuando esto se vio superado, porque además se vio superado en un plazo muy corto de tiempo, es decir, en un plazo de menos de 2 semanas, tuvimos que plantear a abrir 150 camas extra de hospitalización convencional y llegar hasta 90 camas de UCI. Todo esto fue, ya digo, hecho en un plazo de 3-4 semanas. Y a pesar de eso, como que en algún momento la tendencia parece que seguía incrementándose, tuvimos que diseñar en todo ese momento un plan B que ahora les mostraré. Siguiente, por favor. Para quienes no conozcan, este es mi hospital, es el Hospital del Mar. Es un hospital que tiene dos tipos de niveles. Tiene un nivel que es horizontal, que es la zona que ven en el que hay, digamos, que llamamos de los pabellones, y hay un edificio alto con muchas ventanas, que es el edificio del antiguo Instituto Neurológico, que es también un área de hospitalización. Lo que definimos, siguiente, por favor, que se marcan las... Eso es. Definimos, como decía, las diferentes fases. En la primera fase, la unidad de hospitalización de infecciosas está dentro de la torre de edificio alto. Y lo que decidimos hacer en un momento determinado fue plantear confinar, es decir, cerrar como unidad COVID toda la zona del bloque S de edificio vertical. Son un total de 7 plantas con 40 camas por planta. Y esa planta funcionaba de forma confinada. ¿Qué significaba? Que todo el edificio, es decir, para entrar dentro de lo que es la estructura del edificio, había que entrar con un mono y ya impermeable, con el equipo de protección individual, y todo absolutamente se consideraba zona COVID. De tal manera que es una manera que encontramos de agilizar el trabajo y facilitar el ahorro de equipos de protección individual. Cuando esto, como digo, en un momento determinado no fue suficiente, tuvimos que abrir a otras áreas del hospital. Llegamos a ocupar áreas de consultas externas o hospital de día, llegamos a ocupar áreas, en esta foto que les he puesto está todavía en obras, pero ya está acabado. Hay una zona de obras que con el tema de la crisis del 2008-2012 quedó paralizada, pero había un edificio construido y eso se habilitó con 80-90 camas más para poder atender pacientes en el momento, y se llegó a ocupar, por lo menos parcialmente. Y cuando esto no fue suficiente, porque hubo un momento determinado en que llegó a no ser suficiente, se planteó un plan B, que el plan B en nuestro hospital, justo al lado del edificio marrón de madera que ven allí, hay un polideportivo, hay un pabellón, siguiente foto, siguiente diapo, por favor, en la que se transformó el gimnasio, la pista polideportiva de ese gimnasio se transformó en un hospital de campaña con 80 camas. Llegamos a ocupar, este fue fue el máximo en el que llegamos, en el momento que tuvimos un mayor número de pacientes a la vez, que fueron unos 440 o así. Este dispositivo se llegó a utilizar en un 70% de su capacidad. La ventaja de este dispositivo es que estaba completamente anexo al hospital. De hecho, hay incluso se creó un acceso directo ad hoc y por medio de un túnel, y el paciente no tenía la sensación de estar saliendo siquiera de la propia instalación hospitalaria. Siguiente, por favor. Lo que decía, y que es un tema muy importante desde mi punto de vista, y es un tema que es fundamental, el tema de mantener un protocolo actualizado. Es decir, tener un equipo que sea capaz de monitorizar lo que se publica sobre algo sobre lo que no sabíamos absolutamente nada. Identificar los problemas que estábamos encontrando desde el punto de vista clínico e incorporarlos estos a un protocolo de actuación en tiempo real es un aspecto fundamental de la atención, y es un tema que forma también parte dentro del modelo de cambio dentro de este modelo de gestión. La última, por favor. Bien,
básicamente, yo lo que quería plantear que dentro de todo lo que hemos vivido y lo que, bueno, en mayor o menor medida podemos estar por vivir, realmente no estábamos preparados en el mes de febrero mentalmente siquiera para esto. Es algo que tuvimos que adaptarnos todos, tanto física como mentalmente a ello. Pero como notas importantes es que la respuesta rápida y la capacidad de adaptarse es fundamental. El trabajo en equipo es la clave del éxito. Sin él, y el equipo me refiero a todo el equipo de sanitarios, de trabajar con un objetivo común es fundamental y sobre todo la necesidad de un liderazgo claro que permita tomar las decisiones de forma ejecutiva y en una sola dirección es fundamental para la consecución del objetivo, que en este caso era adaptarse a una situación como la que hemos vivido. Creo que ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición. Hasta ahora lo que nos han contado sobre los hospitales de Dr. Peset y el Hospital del Mar, pues parece que sea una película de acción de las buenas, en las que se ve que otra vez la realidad supera la ficción. Y os queremos dar las gracias por la exposición que habéis hecho de esta evidencia que habéis tenido y también daros las gracias por el trabajo realizado. Ahora vamos a ver la perspectiva de la atención primaria con la doctora Pilar Botija. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sobre todo, yo voy a poner la visión de la importancia que ha tenido la atención primaria en la contención, en el diagnóstico precoz y en la coordinación en la atención a la población más vulnerable, sobre todo las residencias sociosanitarias y grupos poblacionales pues más deprimidos económicamente. Pasa a la siguiente, por favor. Quiero comenzar la intervención dando las gracias a todos los trabajadores y profesionales del Departamento de Salud del Clínico La Malvarrosa. Como ha dicho el último ponente, la clave para contener y frenar un poco la expansión del virus ha sido el trabajo en equipo, por supuesto la protección, la coordinación, la cooperación que ha habido entre todos y las sinergias que se han creado con un compromiso y una visión conjunta de alcanzar pues la meta de contener el virus. Y bueno, el liderazgo, los jefes de zona básica de los centros de salud. Y quiero destacar, como decía, el liderazgo, tanto de los jefes de zona básica como de los mandos intermedios que, como decía el doctor Werrith, han sido los que han ido dirigiendo un poco el trabajo en equipo. La siguiente, por favor. Este es nuestro departamento, el Departamento de Salud de Valencia Clínico Malvarrosa. Damos cobertura a 325.446 personas. Tenemos 16 zonas básicas de salud, un centro de especialidades y 2 hospitales de agudos. Y tiene las características de que cubrimos la zona urbana y también la Horta Norte, que es una zona más rural. La siguiente. Voy a hacer también un breve repaso. El primer caso que tuvimos en la ciudad de Valencia fue un periodista que acudió a Milán a cubrir el partido de Valencia-Atalanta. Este periodista, el partido pues fue el 19 de febrero, como podéis ver ahí, y el 27 de febrero nos consultó porque tenía fiebre. Le realizamos la PCR y fue nuestro primer caso confirmado del departamento en esa fecha. De ese caso surgieron otros 2 casos que fueron contactos de él y que no habían viajado, ya fueron un contacto aquí. Y de este brote surgieron los 2 primeros ingresos de nuestro hospital y un ingreso en UCI. Como veis, ya el 10 de marzo fue el partido de vuelta que ya se hizo a puerta cerrada en la ciudad de Valencia. La siguiente. Estos son los datos de mi departamento. Podéis ver por meses cómo fue, como se ha mencionado ya por el resto de ponentes, que en febrero que empezamos con 4 casos, como os he comentado con el caso del periodista, acabamos febrero con 14 y en marzo ya tuvimos 357 casos en nuestro departamento. En abril ya llegamos a 482 y en mayo estábamos en 350 ya después de haber tenido el confinamiento de todo el país. Actualmente veis que ya tenemos 32 casos y estamos empezando a tener otra vez rebrotes en el departamento. Siguiente, por favor.
Los datos en mi hospital, pues hemos tenido 325 ingresos, 55 han sido exitus. De los ingresos que hemos tenido, 56 pasaron por la UCI. Nosotros habilitamos un hotel medicalizado, pero tuvimos la suerte de no tener que utilizarlo. Hicimos derivaciones a otro hotel medicalizado que había en la ciudad. Y en total en urgencias se atendieron 1.440 pacientes con sospecha o probable COVID a descartar. Siguiente, por favor. El 10 de marzo, como sabéis, Madrid se declara en cuarentena y se cierran los cines y los teatros. El 11 de marzo la ciudad queda conmocionada porque se cancelan las fallas, pero es que tenemos en España ya 2.000 casos y 47 éxitos. Siguiente. Entramos en el estado de alarma el 14 de marzo. La Comunidad de Madrid fue la más afectada, tenían esa fecha ya 64 fallecidos. Yo creo que aquí tuvimos la ventaja de ir casi con una semana o unos días de retraso respecto a Madrid y nos dio tiempo a organizarnos sin que el sistema llegara a colapsarse como pasó en otras comunidades. Continúa, por favor. Esta es la curva que ya ha mostrado el doctor Dolf, donde tuvimos en esa semana del 22 al 29 el pico y luego se ve progresivamente cómo después del estado de alarma y la fase de contención pues disminuyó la curva. La siguiente. A día de hoy ya estáis viendo que en España tenemos 100 brotes, está subiendo la curva. En nuestro hospital pues tenemos por recomendación reservada un 30% de las camas por si volvemos a tener un repunte. Siguiente. Esto lo voy a pasar muy rápido. ¿Cómo nos organizamos en mi departamento? Bueno, constituimos una comisión de control departamental de COVID, parecido a lo que ha comentado Werry, donde nos reuníamos a diario. Estaba la dirección del hospital, la dirección de atención primaria, la jefa de la UCI, el jefe de neumología, de medicina interna, de infecciosas, urgencias, preventiva y el jefe de riesgos laborales. Aquí tomábamos decisiones departamentales, siempre siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad y, como se ha comentado, estábamos disponibles, ágiles a cualquier hora y, bueno, a nivel de infraestructura se paralizó la actividad quirúrgica ordinaria y se ocuparon salas de otras especialidades para camas COVID. Se cerró el gimnasio, que habilitamos también con camas, y se cerró el Centro de Especialidades del Grau, que vino a reforzar su personal al hospital, a la gestión del COVID y sobre todo el trabajo de almacén, que también supuso una carga importante. Y preparamos el hotel medicalizado, como os he comentado. La siguiente, por favor. A nivel de atención primaria creamos un grupo, el grupo de comunicación de jefes de zona básica y coordinadoras de enfermería de los centros de salud. Importantísimo, la comunicación diaria y ágil. Dimos instrucciones a los centros de salud, que son las que supongo que daríais en vuestras zonas básicas, que ahora comentaré. Y al inicio creamos un grupo COVID comunitario formado por 4 enfermeras, que eran las que salían a tomar muestras a la comunidad y a las residencias. 2 médicos que se encargaban del control de la información, generaban volantes, avisaban de los positivos a la dirección y a los equipos de atención primaria y la dirección de atención primaria que coordinaba el grupo. Y constituimos también la comisión de control de centros residenciales, un equipo multidisciplinar liderado por el gerente y la dirección de atención primaria con participación importante de salud pública y preventiva que nos asesoraron en todo momento, la unidad de hospitalización domiciliaria y farmacia de atención primaria. Durante toda la pandemia y la fase pandémica y las primeras fases de desconfinamiento hemos tenido reunión diaria. Actualmente la mantenemos semanal y hemos tenido videoconferencias semanales con todas las residencias. Siguiente, por favor. Las instrucciones que dimos a los centros de primaria, que fueron ya pues, en la primera, yo creo que sobre el 9-10 de marzo, fue habilitar en todos los centros de salud los circuitos COVID y no COVID por separados. Dejar claro un triaje a la entrada, desarrollado por el personal de enfermería o bien un personal administrativo formado. Por supuesto, utilizar correctamente los EPIs, los equipos de protección
atención individual. Se priorizó la atención telefónica y se dieron medidas de atención, sobre todo en los domicilios, especialmente a esos grupos mucho más vulnerables, como eran los pacientes crónicos complejos, los enfermos mentales o aquellos que tenían dificultades para desplazarse. Implementamos las interconsultas no presenciales. Una de las ventajas que ha tenido el COVID es que ha hecho acelerar procesos que por la inercia costaba un poco implementar. Habíamos implementado algunas interconsultas no presenciales, pero con el COVID ya hemos implementado todas las interconsultas no presenciales con la especializada, excepto, claro, casos preferentes y urgentes que se citaban de forma presencial. Y se implementó la tecnología, el uso de correo electrónico para reducir las tareas burocráticas que siempre han atascado mucho la actividad en atención primaria, como era repetir recetas, hacer partes de baja. Siguiente, por favor. Entonces, en la fase pandémica, yo quiero destacar que el papel que tuvo la atención primaria fue invisible en los medios, pero se hizo un trabajo de contención importantísimo. Durante la fase de entre el 14 de marzo y el 6 de mayo, sabéis que no podíamos disponer de material suficiente para realizar pruebas o PCRs a casos con síntomas leves, pues se quedaron como casos posibles, confinados en los domicilios, seguidos por sus médicos de familia y por sus enfermeras, y mediante un seguimiento telefónico y identificando si aparecía sintomatología grave para poderles organizar o comunicar que se trasladan al hospital. Se gestionaron bajas laborales y sobre todo en los casos de población vulnerable, se hizo un trabajo de coordinación muy importante en mi departamento con los ayuntamientos, con salud pública y con ONGs. El diagnóstico precoz fue también uno de los papeles importantes, aunque como sabéis, siguiente por favor, que hay una dinamización, tuvimos que priorizar a quién le hacíamos la PCR. En nuestro departamento pues consensuamos que iba a ser a los casos que ingresaran y casos con sintomatología graves, a los residentes y profesionales de las residencias y por supuesto al personal sanitario. Entonces en esas fechas no daba para testear a la comunidad, cosa que ahora estamos haciendo. Siguiente, por favor. A partir de la fase de transición, a partir de esa fecha del 6 de mayo aproximadamente, ya disponíamos de más material de protección, más material para tomar muestras y se está haciendo la PCR a todos los casos con síntomas y en estos momentos también a los contactos estrechos. Siguiente, por favor. En el documento del 6 de mayo, el Ministerio publicó las estrategias de diagnóstico y vigilancia y control en esa fase de transición. Se definió caso sospechoso como cualquier cuadro de infección respiratoria aguda de aparición súbita y de cualquier gravedad que cursara con tos, fiebre, sensación de falta de aire, dolor torácico, astenia, odinofagia, cefalea, diarrea, náuseas o anosmia o ageusia, que sabéis que esos dos son síntomas muy específicos. Y según el documento, teníamos el compromiso en atención primaria de realizar la PCR en menos de 24 horas. Si la PCR es positiva, el caso se queda aislado en el domicilio y los convivientes y contactos estrechos también. El aislamiento indicado era de 14 días, siempre que al menos estuviera 3 días sin síntomas. Desde el 16 de junio se ha actualizado y se permite un aislamiento de 10 días, pero siempre que haya 3 días asintomático. Como veis, los síntomas son bastante generales y nos tememos en octubre, pues bueno, pues tendremos que tener preveemos que va a haber una sobrecarga de trabajo realizando PCRs cuando tengamos pues más infecciones respiratorias circulando en el periodo más invernal. Siguiente, por favor. El contacto estrecho también se ha considerado a los cuidadores que hayan cuidado de casos
positivos sin medidas de protección o cualquier persona que esté a menos de 2 metros, sin mascarilla y durante más de 15 minutos. Y en los transportes, inicialmente solo era el avión, pero en los últimos documentos ya el Ministerio ha reconocido que pasajeros que estén tanto en avión, en tren, en autobús, a una distancia de alrededor de 2 asientos, debemos considerarlo como contacto estrecho y habrá que realizarle la PCR. Siguiente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en atención primaria es que detrás de cada caso positivo hay un rastreo del virus en todo el entorno. Y aquí ahora mismo, en la fase actual en la que estamos trabajando de una forma muy coordinada. Estos yo creo que son ahora los pilares fundamentales, la atención primaria junto con microbiología, que es la primera que nos alerta de un resultado positivo, salud pública y el servicio de preventiva. Y yo creo que estos son los ejes que hay que mantener fortalecidos para tener un modelo eficiente de cribado y una atención más rápida del COVID. Siguiente, por favor. Bueno, estas las podemos pasar más rápido, Carlos, son los documentos del Ministerio, donde están las recomendaciones de atención primaria y cómo los circuitos en caso de gravedad y las recomendaciones para atender en los domicilios. Siguiente, por favor. Aquí para un poquito. El papel de la atención primaria en los brotes en población vulnerable ha sido fundamental. Como os decía, nosotros hemos tenido, lo que veis en rojo, son zonas básicas de mi departamento con deprivación socioeconómica. Ahí tuvimos, en la fase de contención, en el estado de alarma, los casos o los brotes los tuvimos ahí. En situación poblacional donde vivían hacinados, donde por circunstancias económicas salían de casa a buscar alimento, y fue clave la detección por parte de los equipos de atención primaria y la coordinación, como decía, por ejemplo, con Cruz Roja, que llevó pues comida a los campamentos o asentamientos o incluso a los domicilios, y pudimos tener confinados a lo mejor algunos barrios o algunas casas, facilitándoles los productos básicos del día a día para poder hacer el aislamiento en el propio domicilio. Aquí ha sido clave la intervención comunitaria, el trabajo de las trabajadoras sociales haciendo el genograma, y es algo que yo creo que hay que poner la mirada y que no se ha visibilizado en los medios. Y el segundo espacio de vulnerabilidad han sido, como ha dicho el doctor Dorg, las residencias sociosanitarias. En nuestro caso, en nuestro departamento tenemos 15, luego tuvimos 2 más, 17, pero eran domicilios colectivos, y de estas 15 hubo 5 brotes. He de decir que ha sido clave que hubiera una comisión de control departamental donde teníamos comunicación diaria. Pasa a la siguiente, por favor, que creo que la tengo aquí todo. Nos hemos reunido a diario. Establecimos en cuanto nos constituimos, un correo que llamábamos Residencias H Clínico, donde han estado en contacto diario con nosotros, mañana, tarde y noche. Cada vez que ha habido un residente con síntomas, se ha acudido desde los centros o desde el equipo COVID que creamos a tomar muestras, tanto a ellos como a los trabajadores. Se realizó un cribado identificando, que fue cuando vimos cuántas personas, trabajadores y residentes, habían pasado la enfermedad de forma asintomática. Se les dio formación, información, se les ha hecho llegar material en la medida de nuestras posibilidades a las residencias, y ahora ya hemos hecho también una visita a todas las residencias, mantenemos la videoconferencia semanal, pasamos la información diaria de los casos y hemos implicado a los equipos de atención primaria. Los jefes de zona básica y las coordinadoras ahora son los referentes para comunicarse cada vez que hay algún residente con síntomas. Ya no tenemos el grupo COVID que se desplazaba a tomar muestras, aunque no descartamos, si hay una sobrecarga, tenerlo que volver a implementar. Y algo que hicimos nosotros es sacar los casos. Nosotros hemos comprobado que el aislamiento en las residencias por los profesionales de las residencias es muy difícil.
Es muy difícil. Requeriría profesional formado, bien cualificado, y la realidad que hemos comprobado es que cuando hemos sacado los casos, porque en mi hospital no hubo posibilidad de hacerlo porque disponíamos de camas, sacamos los casos de las residencias, en ese momento nosotros pudimos controlar los brotes. Siguiente, por favor. Bueno, esto es el cuadro de los residentes que tuvimos, las fechas de los brotes. Como veis, cuando empezamos aquí están las fechas de cierre. La de inicio no han aparecido, pero os lo digo yo, pues eso fueron el 21 de marzo, sí que están aquí, el 22, 23 de marzo. Y esos son los casos totales de residentes. Como veis, en una residencia llegamos a tener 97 casos, pero porque los identificamos luego con serología. Por sintomatología habíamos identificado 17 y 13 exitus en esa residencia. Siguiente, por favor. Para acabar, quiero decir que la atención primaria se ha visibilizado como un pilar fundamental en el abordaje del COVID. Entonces, si están diciéndonos los expertos que va a venir otro pico, que vamos a pasar un invierno difícil, creo que debemos dar la importancia que se merece y que todos conocemos de la atención primaria. La atención primaria tiene estas características que hacen que sea un eje fundamental, la accesibilidad, la longitudinalidad. Sus profesionales conocen al paciente, conocen al entorno, conocen a los agentes sociales y los recursos comunitarios, ofrecen una integridad de cuidados y están en contacto con el ámbito familiar. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Los cambios que han llegado para quedarse, aprovechando, creo que el COVID ha sido una oportunidad para todo, ha hecho que nos despertáramos todos, que aceleráramos procesos y yo creo que ha quedado para quedarse durante un tiempo los circuitos COVID y no COVID separados, educar a la población que hay que llamar, que van a ser vistos, que van a ser atendidos, pero hay que llamar antes de acudir a los centros, un triaje en los centros para ver si la persona cuál es el motivo por el que quiere acceder a la atención primaria, las consultas telefónicas, la consulta no presencial, las telemedicina, que hay que desarrollarla mucho más, las recetas electrónicas, la burocracia de la consulta, hay que sacarla del día a día, de esa consulta presencial que teníamos los médicos de atención primaria. Y, por supuesto, la protección y mayor higiene de manos y superficies, que siempre los servicios de preventiva y infecciosas han insistido con la higiene, el lavado de manos, y el COVID ha llegado para demostrarnos que es fundamental implementarlo y cumplirlo. Siguiente, por favor. Ya solo me quedan 2 diapositivas. Esta es la foto que hemos visto en los medios, la que ha llegado a la población, la que asusta, a la que no queremos volver a vivir, que tener los hospitales colapsados, con las UCIs colapsadas, de forma que no podemos distinguir qué casos son leves, qué casos son graves, como pasa la siguiente, por favor. Si implementamos una atención primaria fuerte, podemos desplegar un modelo mucho más eficiente, tanto para la atención de enfermos COVID como para hacer un cribado y teniendo en cuenta que además vamos a poder ofrecer una atención integral del resto de problemas de salud. Vamos a poder atender a la persona globalmente, no solo el COVID, sino todas las patologías crónicas o enfermedades mentales que le acompañen. Por tanto, yo creo que una atención primaria con recursos, bien cualificada, organizada, podría frenar la curva o la próxima curva, así como los nuevos contagios y reducir el impacto que tenga en la salud global de la comunidad. Incluso quizás nos pueda permitir tener un confinamiento menos restrictivo. Claro que necesitamos siempre la colaboración de los ciudadanos para poder trabajar todos en equipo. Y esto ha sido todo. Gracias a todos y yo creo que lo que venga lo podremos controlar mejor entre todos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Pilar Botija, porque además nos ha transmitido un mensaje de cierta tranquilidad.
porque parece ser que, según lo que expone, la atención primaria está cogiendo mucha fuerza, está consiguiendo con los test con equipos que antes faltaban, ¿no? Y que ahora parece que sí que están a su disposición, como son los test diagnósticos para la detección precoz y toda esta coordinación que estáis realizando, y parece que por ahí va a ser por donde mejor se va a retener una segunda ola. Así que muchas gracias por tu exposición y vamos a pasar ya ahora con la última, con el doctor Peter Sandiford. Muchas gracias a todos, en realidad, y gracias por la oportunidad de participar en esto, porque para mí ha sido muy interesante ver la experiencia de España. Yo he estado siguiendo las experiencias en COVID en Nueva Zelanda, también en el Reino Unido, porque vivo en Escocia, y también en Italia por mi familia y de parte de mi esposa, pero no conocía tanto en detalle cómo ha pasado la situación ahí en España. Y creo que quiero felicitarles a ustedes por la dedicación profesional que han mostrado en respondiendo a esta crisis terrible. Antes de comenzar, yo tengo que aclarar que yo no he trabajado directamente en el control del COVID en Nueva Zelanda. Yo, aunque trabajo por el sistema sanitario de Nueva Zelanda, yo trabajo remotamente pero yo he podido conocer bastante a través de mis colegas y lo que presentaré hoy es básicamente un análisis comparativo de la situación de Nueva Zelanda con lo que conozco de la experiencia de España. Próximo, por favor. Siguiente, sí. Hacer comparaciones internacionales es una cosa un poco peligrosa de hacer. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Es peligroso porque hay tantas diferencias entre países en el modo de definir los casos, en cobertura de los sistemas de vigilancia, en la intensidad de vigilancia, en acceso a medidas de diagnóstico, también en la transparencia del país. Yo también soy un poco dudoso de las estadísticas que hemos recibido de la China, por ejemplo. Hay también muchas diferencias geográficas, etc. Pero el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, a él no le gusta presentar comparaciones internacionales, principalmente porque no son muy favorables al Reino Unido. Pero yo creo que aunque sí son difíciles, no son imposibles, porque algunas diferencias son tan grandes que no se pueden atribuir a otros factores. El siguiente, por favor. Esta lámina demuestra la mortalidad acumulada por COVID-19 en 4 países. La manera en que yo he calculado mortalidad es un poco diferente al normal, porque como denominador lo que meto no es la población total, sino la población mayor de 65 años. Y de esta manera logramos controlar hasta cierto punto diferencias demográficas en la proporción de ancianos en cada país. Obviamente, COVID afecta casi exclusivamente en mortalidad a los ancianos, a los mayores de edad. Y lo que vemos en esta lámina es que Bélgica, que según esta estadística, es el país del mundo todavía con la mortalidad acumulada más alta. Reino Unido y España son muy parecidos y en un grupo ya ni siquiera en los primeros 10 países, pero por un buen tiempo los dos estaban ahí en los primeros 5 países en mortalidad acumulada. Ya ha caído eso porque han aumentado los casos en América Latina principalmente. Pero lo más
Interesante de esta lámina es la situación de Nueva Zelanda, que tiene una mortalidad muy cerca al cero comparado con nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, la situación de Nueva Zelanda es interesante porque es tan diferente a la experiencia de muchos otros países. Y hoy quiero explicar lo que yo considero que son los factores principales que explican el éxito que Nueva Zelanda ha tenido en controlar el COVID-19. El próximo, por favor. Uno de los factores principales ha sido que he tenido básicamente buena suerte con el tiempo. Siguiente. Si nosotros vemos un cronograma de los casos, el primer caso en España ocurrió, creo que a finales de febrero. El primer caso en Nueva Zelanda ocurrió casi un mes después. Entonces, esto implica que Nueva Zelanda tuvo un buen tiempo para poder prepararse y desarrollar capacidad para enfrentar a esta pandemia que venía a nuestro país. La otra cosa interesante de esta lámina es la diferencia en las fechas en que iniciamos el lockdown total. Esto sucedió en España, creo que alrededor del inicio de marzo. En Nueva Zelanda ocurrió tal vez 1 o 2 semanas después. Entonces, relativo al primer caso, el lockdown en Nueva Zelanda ocurrió mucho más temprano. Siguiente, por favor. Hay factores geográficos que también fueron importantes. Siguiente. Nueva Zelanda es un país lejos de casi todo el mundo habitado. Si tú ves en este mapa que básicamente estamos en medio del mar, el único país cerca de Nueva Zelanda de significancia es Australia. Pero el hecho de que estamos aislados físicamente del resto del mundo no quiere decir que estamos aislados en otros sentidos. Y Nueva Zelanda tiene 3 millones, casi 4 millones de visitantes del extranjero cada año, de los cuales en el año al enero de 2020, 419,000 de ellos, de los visitantes a Nueva Zelanda, venían de la China. En los 12 meses también regresaron más de 3 millones de neozelandeses de todos los países del mundo, incluyendo 160,000 de ellos de China. Sin embargo, el primer caso de Nueva Zelanda no era de China, sorprendentemente, porque tenemos una población étnica de chineses muy grande en Nueva Zelanda. El primer paciente vino de la Irán. Y creo que esto ha sido una cosa interesante en otros países. En Italia, por ejemplo, el primer caso venía de la Alemania. En España acabo de oír que el primer caso venía de Gran Bretaña. Entonces, es interesante que los chineses no fueron los que básicamente difundieron la epidemia. Siguiente, por favor. Hay otros factores geográficos que pueden ser importantes. Uno de los cuales es que Nueva Zelanda es obviamente en el hemisferio del sur y cuando comenzó la epidemia de COVID, nosotros en Nueva Zelanda estábamos en verano y es muy diferente porque la transmisión en verano es probablemente mucho menos que la transmisión en invierno. Y esto es lo que estamos viendo, yo creo que hasta cierto punto ahora.
También la densidad poblacional es muy diferente en Nueva Zelanda. Si tú ves ese gráfico a mano derecha, se ve que el número de casos aparentemente tiene una relación muy buena, muy estrecha con la densidad poblacional. Siguiente, por favor. Pero si incluimos algunos otros países, vemos que la densidad poblacional del país realmente no tiene tanto que ver en esta epidemia. Pero Nueva Zelanda tiene las dos fotos que muestra esta lámina a la izquierda son casas, viviendas populares, financiado por el gobierno, por la comunidad. Los de abajo son en Nueva Zelanda, los de arriba son en España. Y la realidad es que en Nueva Zelanda no vivimos en tanta densidad. Esto puede haber sido una ventaja que permitió una difusión más lenta del virus en Nueva Zelanda comparado con España, por ejemplo. El siguiente. Me gusta esta lámina porque demuestra que Nueva Zelanda es exactamente la antípoda de España. Si proyectamos Nueva Zelanda en el polo opuesto del mundo, llegas exactamente sobre España. Pero a pesar de que es muy similar en latitud, el clima de Nueva Zelanda es muy diferente. No tenemos los extremos de clima que tienen ustedes en Europa. En Europa hay un clima más continental, con variación más grande. Valencia tiene un clima un poco más parecido a aquel de mi ciudad de Auckland, pero aún en Valencia es más caliente en verano. La implicación es que en España se pasa menos tiempo afuera que en Nueva Zelanda, tanto en verano como en invierno, porque en verano, cuando hace mucho calor, la gente busca la sombra y aire acondicionado. Siguiente, por favor. Ok, liderazgo creo que ha sido un factor clave en el éxito de Nueva Zelanda. Puede ser que ustedes han oído de Jacinda Ardern, el primer ministro de Nueva Zelanda, que ha llegado a ser casi un rockstar en el ámbito internacional por su respuesta principalmente originalmente al acto de terrorismo en Christchurch, donde un australiano llegó a Nueva Zelanda y mató una cantidad de musulmanes, y la respuesta de Jacinda fue aplaudido en muchos países. Ella ha sido muy buena. Nuestros lemas durante esta epidemia en Nueva Zelanda era quédense en casa, manténganse al salvo, sean amables. Este es un lema que es un poco diferente a lo que he visto en el Reino Unido. La idea de que uno debería de ser amable con sus ciudadanos en este tiempo difícil. Y eso ha ayudado al país de unirse y enfrentar la epidemia juntos. Ella escogió un buen equipo y creo que escuchó y actuó a los consejos que recibió. Especialmente estuvo dispuesto a tomar riesgos calculados en el momento necesario. Siguiente, por favor. Otra persona clave en la respuesta de Nueva Zelanda era el director general de salud. En cambio, al Reino Unido, donde colocaron
especialistas y académicos famosos encargados, fueron encargados de los consejos al gobierno. En Nueva Zelanda pusimos un especialista en salud pública. Y, creo que no es solo porque yo soy especialista en salud pública, pero creo que esto fue un clave porque tenía una visión de salud poblacional que es un poco diferente a lo que los otros expertos en clínicos tienen. Siguiente, por favor. La tercera persona clave en la respuesta neozelandesa sí fue un académico. Y es un señor, un médico que fue a la escuela de medicina conmigo. Él aconsejó al gobierno en un momento clave de actuar en contra del virus y tratar de erradicarlo. En vez de lo que vimos en el Reino Unido fue que una vez que comenzó la transmisión comunitaria, rápidamente el gobierno se dio por vencido y dijo, se levantó las manos y dijo, ok, vamos a tener que básicamente manejar la epidemia y no tratar de erradicarla. Creo que lo hicieron, se dio por vencido demasiado temprano en el Reino Unido y eso fue una causa de los problemas serios que sucedieron después. Próximo. La siguiente. Nueva Zelanda ha tenido, como todos los países hasta cierto punto, Nueva Zelanda ha tenido experiencia en enfrentar diversas enfermedades transmisibles. Todos hemos pasado la epidemia de H1N1, influenza pandémica, el sarampión. Tenemos frecuentes brotes de sarampión que vienen de afuera y normalmente los casos lo identifican después de que han llegado al país en un avión. Entonces ya teníamos experiencia en controlar epidemias pasadas en los contactos que ha tenido individuos durante su tiempo en el avión. Y Nueva Zelanda, en cambio, en muchos países, cuando entras al país, tienes que escribir el asiento del avión donde estás y los detalles de contacto para permitir para dar seguimiento y eso ha ayudado mucho a Nueva Zelanda con esta epidemia también. Hay otra cosa que yo considero que sea importante y es que Nueva Zelanda tiene un ecosistema muy vulnerable. Es una isla que ha sido aislada del resto del mundo por millones de años antes de que llegaron los primeros humanos. Y entonces nosotros estamos constantemente enfrentando especies invasivas de Australia frecuentemente y tenemos mucha experiencia en erradicar especies invasivas del país. Y creo que esta experiencia de erradicar especies como algunas, la mosca de fruta de Queensland, que ha sido introducido dos o tres veces en Nueva Zelanda. Esto es importante no tanto porque la técnica se puede trasladar al control de enfermedades humanas, sino es importante porque yo creo en Nueva Zelanda una mentalidad de poder erradicar enfermedades y de poder vencer estas enfermedades. Y creo que eso ha ayudado un poco. Siguiente, por favor. Y finalmente, políticas sanitarias. Yo creo que básicamente había
solo política en sanitaria en Nueva Zelanda que fue clave en esta experiencia. Y Nueva Zelanda, después de observar la experiencia en otros países, implementó la política de go hard, go early. No sé si esta traducción es adecuada. Actuar fuerte, actuar temprano, y con la idea de que tenemos todavía la oportunidad de erradicarla. Vamos a ver si lo podemos hacer. Siguiente. Para concluir, creo que lo que sucedió fue que Nueva Zelanda tuvo suerte por factores principalmente geográficos. Y esto le dio una oportunidad al país de eliminar COVID. Pero Nueva Zelanda también gozó en el momento de un liderazgo fuerte y capaz que aprovechó esta oportunidad que era de corta duración. It was a window of opportunity que le dio de tal vez 1 o 2 semanas, y tomó las decisiones claves en ese momento y logró erradicarlo. Siguiente, por favor. Para terminar, solo 2 láminas especulativas. ¿Cuál será el futuro del COVID en Nueva Zelanda? Bueno, para poder mantener el país libre del COVID, Nueva Zelanda tendrá que sostener controles fuertes sobre su frontera, y esto lo está haciendo y tendrá que continuar de hacer hasta que el resto del mundo básicamente ha vencido la epidemia. Nueva Zelanda pagará un precio alto por esto en pérdidas económicas, principalmente en el sector turismo. Siguiente, por favor. Este es un poco más especulativo. ¿Cuál será el futuro del COVID en España? Y me gustaría escuchar las opiniones de vosotros. Yo pienso que a corto plazo España ha poca posibilidad de eliminar totalmente el COVID. Que una vacuna no creo que va a estar disponible hasta 2021, no obstante las predicciones de algunas compañías farmacéuticas. Y aún si podría eliminarlo, creo que España tendrá dificultad en evitar su reintroducción, dado que las fronteras aquí no son tan fáciles de sellar como la de Nueva Zelanda. Creo que la transmisión de COVID en España aumentará en otoño e invierno, pero no creo que regresará a los niveles que hemos visto en los primeros 6 meses de este año. Pienso que un nuevo lockdown nacional en España probablemente será evitado, pero brotes locales continuarán y peores probablemente de los brotes actualmente, y eso provocará la reintroducción de medidas de control periódicamente, especialmente en las ciudades grandes. Y creo que la clave, como ha mencionado Pilar y también Roberto y Paco, que es la protección de los ancianos, mejor capacidad de detectar y controlar los brotes, mejor tratamiento de los pacientes hospitalizados resultará en una mortalidad mucho más baja de lo que hemos visto hasta ahora. Básicamente, eso es lo que pienso. En el futuro más lontano, creo que habremos una vacuna, habremos también tratamientos pasivos como aquel que está desarrollando Regeneron, que creo que tendrá un impacto muy importante. Espero que esto, ojalá que podría haber sido mejor. Gracias. Muchas gracias, Peter, por tu exposición y bueno, y enhorabuena a Nueva Zelanda por lo bien que ha sabido gestionar esta pandemia, y ojalá pudiéramos hacer aquí lo mismo. Me parece, bueno, vamos a empezar ahora ya con el turno de preguntas, y mientras pregunta la gente del público voy a transmitir algunas de las preguntas que se han planteado para que realice. La primera va dirigida al doctor, a Francisco Dolf, y
es que cómo ha sido vuestra experiencia en el Hospital PESET en relación a la provisión de equipos de protección y respiradores y si ha habido alguna colaboración por parte del sector privado. Bueno, pues muy bien. Nosotros tuvimos el mismo sufrimiento que están ocurriendo en todos los hospitales. Quizás tuvimos una pequeñita desventaja y es que cuando el Valencia jugó en el Atalanta el 19 de febrero, se nos ocurrió al equipo directivo que éramos muy parecidos a lo que pasa en Italia, podría pasar aquí, y empezamos ya a tomar decisiones. De hecho, el equipo directivo fue afectado en un 80% porque se empezó a reunir mucho más antes que empezaran a haber casos y no tomamos las medidas adecuadas, por lo tanto nos autoinfectamos. El 80% del equipo directivo quedó infectado por eso. Ya en febrero, antes que apareciera el primer caso de un periodista en el clínico y que nosotros también tuvimos otro y un estudiante de la zona de Lombardía, ya habíamos previsto camas de COVID. Nosotros ya habíamos previsto camas de COVID al respecto. Es más, os puedo decir que cuando ingresó teníamos ya toda una sala bloqueada para meter COVID porque estábamos viendo lo que estaba pasando en Italia. De alguna manera pienso que fuimos un poquito precoces. Eso nos ha ayudado a ir un poquito mejor, no lo sé. Lo que sí que sé es que nos ha ayudado a ser un poquito previsores en ir algún día por delante de ciertos casos. En cuanto a los EPIs, ¿cómo nos hemos previsto? Como todo el mundo, es verdad, no había previsión de EPIs de la manera que se iba a necesitar. Había un exceso miedo a querer y que propiciaba a querer protegerse de una manera un poquito desmesurada con respecto a lo que decía la OMS. También es verdad que la OMS, cuando estaba anunciando en ocasiones con qué protegerse, estaba equivocándose porque nunca habló de mascarilla para todos y ahora parece que todo el mundo lo tenemos claro, que también se equivocaba. Por lo tanto, eso también lo sufrimos y sufrimos, por lo tanto, yo no diría que hicieran falta el que alguien tuviera un EPI en un momento determinado, pero sí que tuvimos que reinventarnos y reciclar muchos EPIs fundamentalmente para no entrar en un desastre de que no tuvieras una EPI. La privada colaboró bastante con nosotros en cuanto a que supo cogernos los pacientes que nos éramos capaces de atender no COVID. Vaciamos el hospital de pacientes COVID y eso nos ayudó muchísimo, ayudó a que enquistáramos el hospital y lo convirtiéramos en un hospital prácticamente COVID. Eso ha sido importante también. Y en cuanto a participación de la privada, ya no como hospital, sino colaboración de entidades particulares de donación de EPIs, hemos tenido mucha ayuda, muchas poblaciones de señoras mayores que se han dedicado a hacer mascarillas, nos hemos reinventado y cuando teníamos escasez o podíamos tenerlo, hemos subsistido gracias y hay que dar las gracias a poblaciones periféricas que nos han ayudado, empresas que han donado sus mascarillas, sus telas, han cortado y eso es de agradecer. Muchas gracias. Pues tenemos otra pregunta que a lo mejor también nos la puedes contestar tú, que es sobre si se está desarrollando un plan de emergencia o está ya desarrollado para evitar que otra vez vuelva toda la asistencia a los hospitales. Aparte de lo que ha contado la doctora Pilar sobre la atención primaria, que parece que están ya actuando mucho, pero bueno, algún otro tipo de plan de emergencia para evitar este colapso otra vez. Sí, es lo que estamos llamando reescalada, ¿vale? Sí. Lo conocemos como reescalada. La reescalada es la suma de múltiples brotes y que tenemos que controlar que esos brotes no lleguen a superar nunca que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, pero bueno, pues ¿estamos preparados para que vuelva a ocurrir, que podría ocurrir lo que ocurrió? Yo diría que estamos más preparados, más concienciados, pero tenemos dos problemas fundamentales. ¿Sería el sistema sanitario con sus profesionales capaz de desmoralizarse lo suficiente como para abordar una nueva reescalada? Yo creo que el sistema sanitario estamos más preparados en cuanto a previsión de mascarillas, de EPIs. De hecho, se está diciendo ya que tengamos 3 meses de provisión por antelación, porque se prevería que el ciclo podría ser de 3 meses. Pero sí que habría un buen
pánico entre la población y una buena pánico entre los propios profesionales. Más organizados, por supuesto. Yo quiero hablar aquí y aprovechar la importancia que tiene la primaria. La primaria en la fase de escalada no se le oyó y en cambio tuvo una función fundamental. Fueron todos los casos posibles que no llevaron PCR, las PCR positivas con sintomatología no hospitalaria, estuvieron en su casa confinados y lo han llevado excelentemente la primaria. Y esos han sido muchísimos más que los que se han visto en un hospital. La otra que tengo que poner en valor también es ahora. Ahora se le está poniendo mucho valor a la primaria porque los brotes se evitan desde la primaria, detectando los casos de manera precoz y siguiendo, como ha dicho muy bien Pilar, los convivientes, los contactos estrechos y tomar medidas. Por lo tanto, yo creo que la reescalada la podríamos afrontar, pero con bastante agotamiento. Tenemos EPIs más, estamos más provistos, conocemos cómo hacerlo, estaríamos más preparados, pero pienso que el gran valor lo tenemos en la primaria. Muchas gracias, doctor Francisco Dolz. Nos gustaría que también, aparte de, que también nos explicara Pilar, la doctora Pilar Botija, si ese plan de emergencia parece que existe o desde la atención primaria, ¿cómo lo veis? Como ha comentado Francisco Dolz, estamos reorganizando y la clave es primaria con salud pública y medicina preventiva. Eso me parece que es ahora el eje, la trípode que tenemos que fortalecer entre todos. Sí que se están reforzando los equipos. A nuestro departamento han llegado ahora refuerzos, pero es verdad que los profesionales están cansados, se ha trabajado mucho, hay que permitir cierto descanso, por lo menos ahora en este periodo, para que volvamos todos los profesionales de la atención primaria fuertes. Como os decía, en mi departamento yo he visto las jefas de zona básica, lo digo porque de las 16 zonas hay 2 jefes y el resto son mujeres, han hecho un trabajo excelente de compromiso, de coordinación, de estar disponibles. Y claro, podemos descansar un poco, pero no podemos bajar, claro, la alerta. No podemos, y estamos vigilantes. Ahora, como os digo, se está haciendo un trabajo de seguimiento de los casos positivos y sus contactos. No estamos parando. Pero yo creo que hay que reforzar la primaria y salud pública, por supuesto. Muchas gracias por la respuesta. Y es que me están planteando otra pregunta que creo que la puedes contestar también tú, porque me están preguntando ¿qué opinión te merece la gestión de la Consellería en cuanto a los recursos humanos y materiales, ¿cuál ha sido su liderazgo? A ver, en el momento que llegó Sí. ¿Lo podrían haber hecho mejor? Si no tenían posibilidad de haberlo hecho mejor o realmente, no sé, ¿qué opinión te merece el liderazgo que ha realizado la Consellería de Sanidad? Yo a la respuesta de esto, porque ahora todos a posteriori somos muy críticos, todos. Pero yo siempre contextualizo que estábamos ante una enfermedad nueva, seguimos estando ante una enfermedad nueva, que es un reto para todos, que todos tenemos que estar revisando circuitos y como decía el doctor Werrith, actualizando protocolos casi de la mañana a la tarde y debemos seguir así, con lo cual la gestión no ha sido fácil para nadie. En el estado de alarma teníamos instrucciones del Ministerio que hemos intentado seguir en la medida de nuestras posibilidades, con los recursos que teníamos y como hemos podido. Entonces, realmente la situación ante una enfermedad nueva es compleja y yo soy prudente en la crítica porque estamos todos a uno. Por eso digo que esto lo sacamos entre todos, cooperando, coordinándonos y aportando cada uno de nosotros lo mejor que tengamos. Muchas gracias. Pues en esta línea también dirigida al doctor Peter Sandiford sobre la actuación de la OMS. ¿Qué le parece, si ha sido tardía o podría haber actuado antes o bueno, en qué se ha equivocado?
Gracias. Yo he estado muy interesado escuchando las opiniones de Paco en cuanto al OMS y creo que estoy de acuerdo con las preocupaciones que él ha expresado, porque en realidad tenemos una situación. Yo soy muy buen amigo de alguien que trabajaba muy dentro del OMS y he tenido una discusión constante con ella alrededor del papel que ha jugado el OMS en todo esto. Obviamente la información no ha sido oportuno. Había también equivocaciones en algunas medidas también. Pero creo que tenemos que estar conscientes de las limitaciones bajo las cuales está operando el OMS. OMS es básicamente una organización de los miembros en que solo tiene que mantener un balance entre lo que puede hacer y lo que el país acepta. Y había el riesgo de que si el OMS fue demasiado crítico de China, por ejemplo, habrá tenido un rechazo y no ha podido lograr lo que sí logró. Creo que hay un problema político con la situación de China, que China ha sido muy influencial en el OMS y hasta cierto punto, aunque hay poca cosa que dice el presidente Trump, de lo cual estoy de acuerdo, algunas de las cosas críticas que ha hecho del OMS no son tan lejos de la realidad. Pero también es fácil echar la culpa a una agencia externa y eso es lo que está haciendo Trump para distraer de sus propias debilidades en esto. Me gustaría escuchar la opinión de Paco en esto. Bueno, yo mantengo que la OMS tiene una serie de miembros y entre ellos es China. Y por lo tanto también se debe a lo que diga China, ¿vale? Y eso va en lo que tú dices. Por lo tanto, de alguna manera, como sabéis muy bien, los directivos de China, cuando comunican algo no deseado por el gobierno, son automáticamente encarcelados, destituidos y encarcelados. Y eso conlleva, hay artículos al respecto escritos, conlleva que comunicaciones de China a la OMS no se hicieron en su momento. Y eso también está documentado. Y la OMS no es más que un organismo donde China está. Y eso tiene que creer. De hecho, el presidente de la OMS estuvo en China viendo cómo y le enseñaron lo que le enseñaron. Yo creo que la OMS ha pecado un poquito de conformalismo, de creerse lo que pasaba, y porque no tenía más narices también, porque también se nutre de fondos económicos de China y de alguna manera tiene que supervivir. Pienso que actuó no con mala fe, pero sí con tardanza, con bastante tardanza, ¿vale? Y los medios que habían añadido a diferentes a la OMS que tenían que actuar a nivel mundial se dejaron llevar mucho por la OMS porque es su referencia. De alguna manera yo creo que ha pecado, que la mayoría han pecado, solo aquellos países que les ha dado tiempo a ver, como ha pasado en Nueva Zelanda, ver lo que pasa realmente y han tenido gobiernos inteligentes e interesados por su gente, no por la política, son los que realmente lo han hecho a 100% bien. Los demás se han dejado llevar por lo que decía una OMS, porque no se conocía nada y se ha actuado tarde en parte por eso. El doctor Werry ha tenido que desconectarse porque no podía estar más tiempo. Por eso no ha intervenido en las preguntas. Yo quería daros las gracias a todos los ponentes por habernos contado vuestras experiencias y también, bueno, cuál es la situación actual y un poco la opinión de qué nos puede venir. Y también transmitiros los agradecimientos de los asistentes, que además en concreto alguno agradece al doctor Dolf por haber mostrado cuál fue la anticipación del hospital Peset, doctor Peset, a la crisis. Y bueno, también quería agradecer a los asistentes por haber estado aquí en esta clausura del máster y creo que ya hemos terminado el espacio de preguntas, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a vosotros. Gracias y adiós a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Gracias, adiós. Un saludo, adiós, adiós. Gracias. Saludos. Saludos.